El asunto es que lo que se busca con la política salarial es hacer fundamentalmente mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero desde el gobierno, ¿no? Es decir, lo que se está haciendo. Trata de mejorar la calidad de vida del trabajador, es más, del trabajador como cabeza de familia. Pero el asunto es que cuando la política salarial es tomada única y exclusivamente como política salarial y no la insertamos en lo que es una política general, una política económica general, esto no va a tener muchos resultados y eso es lo que estamos viendo. Pero esto se agrava mucho más debido a que cada año que se emite un decreto o una norma específica de incremento salarial, lo que, ah, ah, lo que viene después es un debate de entre si el aumento es suficiente para mejorar la calidad de vida del trabajador, si el aumento es contrario a la inversión, etcétera, que se va a generar desempleo a partir de esto, eh, etcétera. Pero sin embargo, aquí se está cometiendo un error fundamental. En, les digo, no es de este gobierno, es desde antes. El salario mínimo lo tenemos que definir como el salario, como una cantidad mínima de dinero que se le debe pagar al trabajador. ¿Pero para qué? Para reproducir la capacidad de trabajo. Es decir, hoy entra a trabajar, se desgasta y mañana tiene que volver a entrar a trabajar. Y ese salario tiene que dar esa capacidad de poder reproducir, es decir, tiene que compensar el desgaste. Eso es el salario mínimo. En México hubo un estudio muy interesante, hasta cuánto se podía reducir el salario mínimo, y esto lo hicieron en la UNAM. Y ese salario mínimo se podía bajar incluso hasta el importe de una cantidad X de tortilla, frijoles y chile. Ahí tenías toda la combinación suficiente que recomiendan los nutricionistas y esa era la cantidad mínima, pero lógicamente no se pagaba esto, era simplemente una, una forma gráfica para demostrar que era el salario mínimo. Pero el salario básico no se debe tocar y en la política económica del actual gobierno se introducen a tocar también el salario básico, no solo el mínimo. Según la Ley General del Trabajo, en el artículo 52 se señala que, que el Estado tiene la facultad de aumentar el salario mínimo periódicamente, no dice anualmente, periódicamente. Eso de periódicamente puede ser cada 2 meses o puede ser cada año o cada 2 años, etcétera. Pero entonces es salario mínimo, no está hablando del salario básico. Y el mínimo es que el Estado tiene que garantizar la reproducción de la capacidad laboral de las personas. En cambio, el salario básico, ¿sí?, es la cantidad de dinero que el empleador paga al trabajador. Este dinero que paga el empleador al trabajador está relacionado no con las condiciones de reproducción únicamente de la capacidad laboral, sino también está relacionado con la productividad. Y este es un elemento fundamental. Acá nosotros sabemos que la productividad es multifactorial, pero cuando tenemos una productividad, cuando hacemos una productividad macro, lógicamente estamos tratando de sintetizar lo que son productividades
de las más diversas calidades de empresa. Todos sabemos que cada empresa tiene una composición eh, específica entre capital, entre tecnología y entre mano de obra. El tamaño de la empresa es otro de los factores que influye, etcétera, para tener una productividad. Por consiguiente, lo que se tiene que hacer es, ¿sí?, es no meterse con el salario básico, porque eso sí se tiene que pedir que en las empresas se negocie a partir de cero, porque cada empresa conoce exactamente cuánto está funcionando o cómo está funcionando su empresa, si la empresa está aumentando la productividad, si la empresa está disminuyendo su productividad, eso lo saben tanto los trabajadores como los dueños de la empresa y por consiguiente pueden llegar a un acuerdo para ver el crecimiento de los salarios. Pero esto no tiene nada que ver, este crecimiento no tiene nada que ver con el índice de precios al consumidor, sino tiene que ver básicamente con la productividad. En cambio, cuando nosotros tomamos el salario mínimo, esa sí tiene que ver con la inflación. Este elemento tiene que estar considerado con este tipo de temas, ¿no? Estoy Entonces, moderando. lo que nosotros tenemos que ver es esto. Por otro lado, otro de los problemas que incide negativamente con el trabajador y con el nivel del empleo es que al salario mínimo se lo ha convertido en una especie de medida, como si fuese un metro, ¿sí? Como si fuese un peso, ¿sí? Un kilo, medio kilo, ¿no? Etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir del salario mínimo, antes era mucho peor. Incluso las multas en impuestos internos se indexaba a lo que es salario mínimo. Después, ahora el salario mínimo sirve para pagar el bono de antigüedad. Por consiguiente, los empleadores o este hecho de indexar al salario mínimo, al bono de antigüedad, hace que los empleadores prefieran tener cada vez trabajadores con menos antigüedad. Por consiguiente, soportan hasta un tiempo determinado a un trabajador, digamos unos 5 años, y en esos 5 años el bono de antigüedad va a ser el 5%. Pero si un trabajador tiene 25%, el bono de antigüedad va a ser del 50%. Es decir, el 50% de 3 salarios mínimos. Por consiguiente, acá un trabajador con un rango de 50 o 24 o entre 20 a 24 años tiene un salario tan alto, un bono de antigüedad tan alto, que el salario básico que tiene puede estar incluso menor. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es atacar, ¿sí?, como política salarial este tipo de problemas que se están originando y se están repitiendo constantemente. Y lógicamente, a partir de este tipo de repeticiones permanentes, los empleadores se ven afectados, pero aceptan que salario mínimo y salario básico sea tocado por el empleador. Ahora dice 5,85 al salario mínimo y 3% al salario básico, ¿sí? Ese salario básico lo pueden fijar para los empleados públicos, porque ellos son los empleadores, pero no pueden fijar para una empresa de cualquier empresa privada. Rodolfo, muchísimas gracias. Creo que la conclusión de tu presentación también es que aquí hay una transgresión de la ley y es una transgresión que está perjudicando tanto a los empleadores como a los empleados. Así es.